filósofo alemán, autor de la Crítica de la razón pura. Pasó de ser Emmanuel a Immanuel tras aprender hebreo. Puso en su punto máximo a la modernidad. Hoy presentamos Immanuel Kant. Bienvenidos a O Sapiente Ágora. Bueno, muchachos, es un placer estar otra vez con ustedes grabando este podcast. Yo soy Manuela Rojas. Mi nombre es Laura Sofía García. Y yo, Valeria Trujillo. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724. Kant fue hijo de Johann Georg Kant, que era un talabartero. Un talabartero son las personas que trabajan con el cuero y hacen sillas y todo eso. E hijo de Anna Regina Reuter. Tuvo 9 hermanos y fue el cuarto de todos sus hermanos. Bueno, Kant era de un hogar severamente cristiano y humilde. Su padre siempre buscaba la forma de organizarse para brindar los estudios a Kant, pero como él fue una persona tan aplicada, consiguió la manera de que le pagaran sus estudios superiores. Ya en 1747, él termina sus estudios en la Universidad de Königsberg y hasta 1754 ejerce como profesor privado. En 1755 obtuvo el primer título de doctor en filosofía. Adivinen en dónde, muchachos. En la Universidad de Königsberg. Nunca salió de su ciudad. No, muchachas, de hecho, es lo más lejos que Kant estuvo de su ciudad fue a 10 kilómetros mientras estaba dando unas clases y se entretenía leyendo a Hume y a Rousseau, ¿no? Era como que, ay, voy a conocer, ¿no? Y digamos que Kant conoció viajando a través de la lectura y de todo eso que aprendía. Además, Sophie, él pues daba un paseo matutino y pues era súper puntual, entonces gracias a esto la gente pues acomodaba el reloj cada que él pasaba. Bueno, pero también tengo entendido de que él una vez se entretuvo leyendo a Rousseau. Dato interesante es que él nunca tuvo vida amorosa, nunca se casó y toda su vida permaneció soltero. Otro dato que hay que resaltar es que cuando uno lee Kant tiende a ser muy ambiguo, hay que detenerse, mirar las palabras, pues porque tienden a tener doble sentido, debido a que su jerga era muy estructurada. Bueno, muchachos, ahora que ya hablamos sobre su biografía y sobre la vida de Kant, pasemos a hablar sobre sus estudios, sus críticas y sus propuestas. Sí, vale, vean. Kant estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y además teología. Y como lo mencionamos anteriormente, Kant nació en 1724. Esto naturalmente lo convierte en un filósofo del del periodo de la Ilustración, o pues como muchos le conocen, el siglo de las luces. Muchachos, vean, recordemos que la Ilustración es un movimiento en el que la burguesía de Europa comienza a hacer un reconocimiento de lo importante que es la razón. Sí, vale, al Kant concentrarse en la época del siglo de las luces, lo que él se va a preguntar era qué era ser una persona ilustrada. A lo que Kant responde que ser ilustrado es salir de la incapacidad y esa incapacidad se refiere a cómo soltarse de las tutorías y a pensar por usted mismo. Y justamente Kant dice que es una incapacidad creada por nosotros mismos, a través de la pereza y la cobardía que transmitimos para aprender algo nuevo. Sí, muchachas, por ejemplo, yo para qué voy a aprender otro idioma sabiendo que tengo un traductor que me va a ayudar a pedir la comida o si voy a otro país, pues me va a ayudar. Entonces no veo la necesidad como para uno aprender otro idioma. Sí, muchachas, vean. Además, Kant también habla del uso público y privado de la razón. Sí, bueno, Kant dice que el uso público de la razón es cuando uno que no está en el momento, digamos, ejerciendo como sacerdote o soldado puede dar sus propias críticas al público de lo que uno piensa, por ejemplo, de lo que dice la iglesia, de las órdenes que le dan a uno los sargentos, coroneles, etcétera. Pero ya usted en el uso privado lo que tiene que hacer es seguir unas órdenes. Digamos que hay como una razón una teoría universal, porque si no sería muy caótico, por ejemplo, que usted va a una iglesia y un padre le diga una cosa y otro le diga otra. Entonces hay que tener en cuenta cuando se utiliza el uso público de la razón y el uso privado de esta. Sofi, pero entonces, ¿qué pasa con la figura del rey y los gobernantes? Pues vale, deben velar por nuestro bienestar y cuidar que no nos matemos. Ellos no pueden simplemente pensar, no, hagan lo que yo les digo, porque está en nuestra naturaleza razonar todas las cosas. Bueno, por otra parte, Kant también se preguntó si vivíamos en una época ilustrada y la respuesta es que no. Claro, porque como estaba diciendo Manu, ahora existen personas que siguen en su minoría de edad, como el ejemplo que di anteriormente del traductor.
esperando que otras personas razonen por ellos, e igualmente para mantener el orden social se necesita hacer uso privado de la razón. Sí, de esta manera dice Kant que estamos en una época de ilustración, mas no ilustrada. Un aspecto importante que no debemos pasar por alto es que el lema de la ilustración será sapere aude, atrévete a pensar. Ahora pasemos a hablar sobre la epistemología de Kant. Y Kant desarrolla esta a través de la crítica de la razón pura. Sí, digamos que la crítica de la razón pura es como su obra más importante. Aquí hago un pequeño paréntesis. Porque Kant le llama crítica de la razón pura. Crítica porque va a hacer un análisis del órgano del conocimiento, en la que establece los límites de su capacidad. Razón pura porque la va a analizar libre de todos los elementos de la sensación. Y lo que hace Kant es establecer una relación entre lo que percibimos o la información que nos proporcionan nuestros sentidos y nuestra forma de conocer. O sea que cada persona organiza los datos que sus sentidos le proporcionan de acuerdo a las condiciones de su forma de conocer. Sofía, entonces eso quiere decir que Kant nos presenta una síntesis de las dos corrientes filosóficas más importantes de la modernidad, que son el empirismo y el racionalismo. Aquí cabe aclarar que Kant pensaba que para nosotros no era posible conocer la realidad en sí, la cosa en sí o lo que él llamaba el noúmeno, o sea, cómo son las cosas en sí, pero sí podemos conocer lo que nos ofrecen los objetos a través de nuestros sentidos, los cuales pues se configuran de acuerdo a nuestra forma de conocer las cosas, y esto es lo que nosotros llamamos conocimiento. Bueno, más allá de esto están las cosas que solo pueden ser vistas por la divinidad, ya que para nosotros es imposible conocer las cosas en sí, como lo estaba diciendo Manuela. Solo sabemos y conocemos cómo son las cosas para nosotros. Entonces nosotros podemos ver solo lo que nuestros sentidos nos dejan ver, por ende lo que recibimos de los sentidos está condicionado por lo que somos capaces de organizar. Aquí hay un aspecto interesante de mencionar y es la fusión de las bases empíricas dadas por la experiencia y la universalidad y necesidad, que vienen dadas por la razón, que dan como resultado una filosofía trascendental. Trascendental quiere decir que que no nos vamos a fijar en la cosa, sino en el sujeto y el modo en que el sujeto conoce pues las cosas. Y es más, este va a contar con unas condiciones de posibilidad, o sea, lo que quiere decir que aquellos requisitos para que el conocimiento sea posible. Estas condiciones son a priori y a posteriori. Claro, y a partir de ello se crean los juicios analíticos. En el término a priori, son independientes de la experiencia y ellas, el predicado está contenido en el sujeto. Son universales y necesarias. Por ejemplo, cuando decimos un círculo es redondo, lo que acá no lo están dando nada de conocimiento porque ya sabemos que al ser un círculo pues es redondo. Por otra parte, muchachas, están los juicios a posteriori, que son las que nos ofrecen conocimiento del sujeto desde el predicado, como decir el carro es blanco. El problema con estos es que son particulares y vienen dados desde la experiencia. Sí, pero justamente esta es la parte interesante, porque Kant hace una jugada inteligente. Si él necesitaba la universalidad y la necesidad y también un conocimiento nuevo, lo que él hace es juntar la necesidad y universalidad de los juicios analíticos con el conocimiento que ofrece el predicado del sujeto en los juicios sintéticos. Y de esta manera se crean los juicios sintéticos a priori. Así es mejor, nos dan nuevo conocimiento y son universales y necesarios. Bueno, además de la crítica de la razón pura, Kant investigó si era posible considerar el conocimiento matemático, físico y metafísico como ciencias, pero según Kant no debemos adquirir conocimiento del objeto, sino todo lo contrario, el sujeto. O sea que el objeto se configura de acuerdo a nuestra forma de conocer. A todo esto Kant lo llamó el giro copernicano. Recordemos que Nicolás Copérnico cambió el sistema tolemaico, donde la Tierra era el centro del universo, y lo que hizo él fue poner pues el Sol como centro. Además, este giro nos permitió formarnos conceptos sobre lo que percibimos de un objeto. Por ejemplo, cuando veo algo peludito que se acerca pues caminando y después escucho un ruido así como digamos ladridos, pues puedo concluir y pues si reúno todos estos sentidos o todas estas sensaciones, se concluye en que es un perrito que viene caminando. Ya que la forma la aporta el sujeto, Kant habla de tres niveles de formalidad que están dentro del sujeto.
Bueno, muchachas, la primera es la estética trascendental, que se ocupa de la sensibilidad. Para ello, el sujeto aporta dos formas que no pertenecen a la sensación, y son el espacio y el tiempo, son a priori. Y sin ellas no hay conocimiento sensible. Esto le permite a Kant concluir que las matemáticas y la geometría son una ciencia. Es decir, que nos aportan un conocimiento universal y necesario. La segunda es la analítica trascendental. En esta, Kant se cuestiona sobre lo que del conocimiento proviene únicamente del entendimiento. Además, aquí Kant descubre que a partir de los juicios que el entendimiento realiza, una lista de 14 categorías, entre las cuales está la pluralidad, la totalidad, la realidad, etc. Por lo tanto, se puede decir que la física también es una ciencia, porque en esta se aplican las categorías a las intuiciones empíricas. Bueno, niñas, y como ustedes recordarán, falta la dialéctica trascendental que viene dada por la razón, pero tenemos que hablar un poco más detalladamente de esta. Para esto hablamos de la metafísica. Kant pone la crítica de la razón práctica para decir que la metafísica sí es una ciencia. Sí, muchachas, en la crítica de la razón pura, Kant intenta explicar cómo es posible el conocimiento de los hechos y hasta dónde es posible el conocimiento de los objetos. En la razón práctica se intenta vislumbrar cómo ha de actuar el hombre, cómo ha de ser su conducta. La razón posee también una función moral. Muchachas, lo que Kant busca en la crítica de la razón práctica es examinar el uso práctico de la razón. Por eso, la metafísica no es posible como ciencia, ya que en esta se abordan conceptos como el alma, Dios y el todo, y estos términos son propios del ser humano y de su naturaleza. Bueno, según Kant, para que exista un conocimiento debemos tener una experiencia y entendimiento. Y sobre Dios, alma y todo solo tenemos el entendimiento, más no la experiencia, porque nosotros no tenemos la experiencia como decir, la totalidad es esto, no, ni Dios es esto, nosotros tenemos como una idea, más no un concepto. Bueno, muchachas, ahora pasemos a hablar a cuando Kant llegó a su edad anciana. Cuando Kant envejeció, él estaba sumido en una aterosclerosis cerebral, y esta le producía muchas pesadillas y le perturbaba el sueño y el descanso. Pero él, fiel a la inclinación disciplinada de su época, anotó en una libreta lo siguiente: no entregarse a los pánicos de las tinieblas. Bueno, muchachas, Kant falleció en febrero de 1804 en su casa en Königsberg. Y adivinen cómo, solo, solín, solito, porque nunca estuvo con nadie. Ahora preguntémonos, ¿qué le debe el mundo a Kant? Kant se denotó como un gran filósofo ilustrado. Él nos dice: atrévete a pensar, investiga, saca tus propias conclusiones, busca tus propias respuestas. Y demostró que para conocer el mundo no es necesario viajar por este. Igualmente, fue el primer filósofo que le quitó el título de ciencia a la metafísica, lo cual cambió por completo el concepto moderno de ciencia. Como dato curioso, ¿sabían que Kant fue el primer filósofo profesional? Pues trabajó como profesor de filosofía en una universidad. Es así como llegamos al final de este podcast. Agradecemos a todos los que llegaron hasta este punto. No se olviden de suscribirse y darle like.